Buen día, jóvenes y señoritas. A continuación tenemos el desarrollo de la clase número 6 del curso de Organización y Administración de Empresas. Vamos a ver que el tema es reclutamiento o selección de personal. Es un tema bastante amplio, pero lo vamos a tratar de hacer muy reducido, a manera de que por lo menos tengamos idea de qué es el reclutamiento y qué es la selección de personal. Dice que el reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo proceso, que es consecuencia de los recursos humanos para la organización. Dice que el reclutamiento es la actividad de divulgación, de llamada de atención, de incrementar una entrada a una actividad, mientras que la selección es una actividad de impedimentos, de escoger, de opciones, de decisiones, de filtros de entrada, de clasificación y por lo consiguiente muy restrictivo. El reclutamiento de personal le corresponde de manera selectiva, mediante muchas y varias técnicas de divulgación, a candidatos que cumplen con los requisitos mínimos para una selección, para un cargo, para una plaza que tengamos. Dice que la administración, con el propósito de sacar mayor ventaja y provecho de las personas o a las actividades de los bienes de una empresa, se juntan con otras ramas para buscar el éxito. Dentro de la selección de personal vamos a encontrar que tenemos un proceso de selección. Y dice que una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el reclutamiento. El reclutamiento es buscar a las personas. Nosotros sacamos una convocatoria de alguna plaza o encontramos en el periódico donde normalmente encontramos el proceso de selección y vamos y metemos nuestra papelería en esa empresa y ahí inicia el reclutamiento. En la práctica, chicos, el reclutamiento es buscar de todos lados a la mejor persona o a la persona que llene las características o a la persona idónea que se tiene que contratar. Dice que existen muchos factores que pueden resultar irritantes en este proceso de selección de personal. Existen candidatos que son demasiado tóxicos, pero hay candidatos que son bastante empáticos. Dentro de la selección del personal podemos encontrar también que acá es donde se produce ya la selección de la persona o de las personas idóneas. Normalmente dentro del proceso de selección se seleccionan a 3 personas. De esas 3 personas, la práctica, en la teoría y la práctica sí se funciona, pero ya en la práctica nos damos cuenta que existen muchos procesos burocráticos, porque es hijo del fulano de tal, porque es hijo de tal persona. Entonces ya se cumplen y se rompen los protocolos del proceso de selección del personal. Luego ya viene lo que es la contratación, y la contratación dice que es ya básicamente la integración de las funciones del reclutamiento, y la función de contratar se asocia con el departamento de personal. Recuérdense que cada una de las empresas a las que nosotros vayamos o las empresas que nosotros administremos, vamos a encontrar a la oficina de recursos humanos, a la oficina de personal o simplemente a los recursos humanos. Recuérdense que la oficina de recursos humanos es la oficina encargada de velar por la contratación, por la selección y por el reclutamiento del personal que va a estar a cargo, tanto desde arriba como hasta abajo. Vamos a encontrar un listado y básicamente, chicos, esto es algo muy propio de la selección de personal y que lo vamos a encontrar ahí siempre. Estas son 7 de los cumplimientos o los elementos que nos sirven a nosotros para poder buscar a la persona indicada. Y vamos a iniciar con el reclutamiento. Dice que esto se hace por todos los medios de comunicación. O sea, lo que nosotros queremos con el reclutamiento es que exista mucha gente que sepa de las plazas o la plaza y ver cuánta gente o a cuánta gente podemos convocar. Luego vamos a encontrarnos
con la eliminación primaria. A esta eliminación primaria se lleva a cabo dentro del grupo de selección de personal. El grupo de selección de personal son 5 personas, que son las 5 personas. Una persona es la persona de recursos humanos, una persona la designa el jefe administrativo, una persona la seleccionan al azar y 2 personas que son específicamente del tema de recursos humanos. De esto podemos encontrar que va a haber siempre un psicólogo, siempre va a existir un psicólogo dentro de esta selección del personal. Dice que la eliminación primaria es el cotejo de los requisitos básicos. Si nosotros en el listado de la convocatoria colocamos solo requisitos, pero las papelerías no llevan ciertos requisitos, entonces de una vez vamos eliminando. Luego vienen las pruebas. Si usted dice que usted sabe de contabilidad, sabe de historia, entonces vamos a ver y vamos a hablar del conocimiento que usted tiene, de la habilidad numérica que puede tener o psicológica. Acá muchas personas en las pruebas psicológicas es donde normalmente ya no buscamos más allá, porque a la hora de ver el resultado decimos, no, pues esta persona no pasa el examen psicológico. Puede ser muy intelectual, puede ser muy inteligente, pero si la prueba psicológica, que es una de las más importantes, no es satisfactoria, no podemos llegar a esto. Luego vamos a encontrarnos con la oposición, y es comparar currículum y los requisitos pedidos. Por ejemplo, si tenemos 3 personas, bueno, vamos a comparar el currículum, vamos a ver que pedimos que fuera licenciado en administración de empresas. Bueno, tenemos a los 3 currículum y el primero nos dice que es licenciado en administración de empresas y que trabajó de jefe de recursos humanos. ¿Y qué estoy buscando yo? Un jefe de recursos humanos. Entonces, tenemos a una persona como candidata. Pero viene otra persona y nos dice que es licenciado en recursos humanos. O sea, es licenciado. Una cosa es que sea licenciado en administración de empresas y que haya funcionado como jefe de recursos humanos. Tiene la experiencia. Sin embargo, tenemos otro currículum donde tenemos un licenciado en administración de recursos humanos o licenciado en recursos humanos. Muchas veces esa es la discrepancia que se tiene a la hora de buscar la oposición. Es la comparación básicamente de los currículum y cuáles son los requisitos que se piden. Luego vamos a ver lo relativo a las entrevistas. Dice que buscamos el desenvolvimiento, la presentación y la expresión de una persona. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen que ser muy elocuentes. Como futuros contadores tratamos la manera de utilizar este término, mover las manos, movernos de un lado a otro, ser muy expresivos. Desafortunadamente, pues ahorita por cuestiones sanitarias, la mascarilla nos deja cubierta la expresión facial, pero muchas veces se toma en cuenta en la selección de personal la expresión facial que hace cada uno de los concursantes a las preguntas que se le hacen, porque normalmente se hacen preguntas y la expresión es donde está atento el psicólogo a ver cuál es la expresión que está identificando. Luego vamos a hablar de la inducción, que la inducción es básicamente los primeros días laborales para tomar confianza. Ya tenemos al grupo de las 3 personas o 2 personas que van a estar a cargo o que van a ocupar las plazas vacantes. Les vamos a dar unos días para que se vayan acoplando al trabajo. El trabajo de una empresa, ya sea X o Y, de cualquier índole, siempre va a ser un poco diferente. Por ejemplo, si vienen el trabajo, por ejemplo, vamos a poner esto. Esta persona trabajaba en la SAT, pero ahora dejó de trabajar en la SAT y se va a ir a trabajar en la Contraloría General de Cuentas. Son 2 entidades que buscan velar por un mismo fin, pero de diferente forma. Recordemos que la Contraloría es la que fiscaliza al Estado y la SAT es la que fiscaliza a las personas individuales y a las personas jurídicas. Entonces nos damos cuenta que es como cambiarles de cassette a cada uno de ellos. Y de último vamos a encontrar el tiempo de gracia. Normalmente el Código de Trabajo nos establece que debemos de tener a las personas con 2 meses de prueba. Eso lo establece el Código de Trabajo. En estos 2 meses de prueba nos vamos a dar cuenta si la persona realmente llena los estándares de calidad que nosotros necesitamos para el puesto. Vamos a encontrar también, chicos, que dentro de la selección de personal tenemos, no debemos olvidar estos 8 puntos. 8 puntos importantes que son el arreglo personal. Jóvenes, ustedes como futuros contadores, como futuros profesionales,
deben de ir presentables. Y cuando digo presentables es llevar los zapatos bien lustrados, llevar la camisa bien planchada, ir bien peinados, con los dientes bien cepillados. El arreglo personal de un individuo es lo que habla de sí mismo. Luego vamos a ver el porte y la manera en cómo se comporta. Ustedes tienen que ser, si son demasiado cohibidos, demasiado callados, tienen que tener un comportamiento y un porte que merezca respeto, que ustedes van a llegar como futuros administradores a un lugar y querían, ahí viene el administrador, miren, ustedes tienen que tener el porte correcto, la postura exacta que necesitamos. Vamos a ver de la iniciativa y de los intereses. Cuando hablamos de iniciativa es cuánta iniciativa tiene el trabajador o cuánta iniciativa dan ustedes al lugar en donde están trabajando. Y siempre vamos a tener en cuenta que hay un interés, pero no es un interés particular, sino es un interés para el beneficio de nuestro trabajo. Vamos a darnos cuenta también que necesitamos ver cuál es la expresión verbal. Muchas veces a nosotros se nos van muletillas como formas de hablar anteriormente. La expresión verbal es muy importante dentro de una empresa. Recuérdense que ustedes son los que se encargan o se van a encargar. Por ejemplo, si ustedes van a ser los auxiliares contables, por ejemplo, su expresión verbal tiene que ser muy técnica. No van a decir, ay, mire, vamos a hacer cuentas. No, vamos a realizar un corte de caja. O sea, muy técnico, jóvenes. Luego vamos a ver de las capacidades laterales. Las capacidades laterales son esas capacidades que ustedes tienen alternas a otras dependencias. Por ejemplo, si yo soy el auxiliar contable, pero puedo ayudar a alguien más dentro de, por ejemplo, de secretaría, a mí nada me va a costar contestar un teléfono, ¿no? Entonces, a eso se refieren nuestras capacidades laterales. Vamos a ver también de las capacidades de atención. Podemos ser muy pilas en contabilidad, en todos los cursos contables. Pero si no tenemos la capacidad de atención, no somos buenos profesionales. Dice que la capacidad de atención es aquella capacidad que usted tiene para poder explicar y poder entender a una persona. O darse a entender y atender bien a una persona. No va a llegar a una persona a preguntarle, mire, fíjese que necesito X o Y trámite y usted le diga así muy cortante o la forma en la que va a trabajar. Luego vamos a encontrar una estabilidad emocional. Eso ya es trabajo de la parte de recursos humanos y específicamente del jefe de recursos humanos. Les vuelvo a repetir, los libros y la práctica recurren a que debe existir un psicólogo que sea el jefe de recursos humanos. Solo lo mencionan y lo hacen como una opción. Pero la estabilidad emocional de nuestro trabajador o la estabilidad emocional que nosotros tenemos tiene que ser de la mejor estabilidad que ustedes pueden demostrar. Recuérdense que si ustedes van tristes a su trabajo se da cuenta de cómo está. Y lo último es la simpatía. Ustedes traten la manera de caer bien o quedar bien con todos. No ser de aquellas personas que son aborazadas o querer llamar la atención o ser demasiado arrogantes o formas así. Ustedes tienen que siempre utilizar la simpatía. Que de ahí digan, ese trabajador es buenísimo. Ese patojo lo recomiendo yo re bien. ¿Por qué razón? Porque su simpatía habla de ustedes mismos. Con esto, chicos, concluimos el tema del reclutamiento y la selección del personal. Más adelante vamos a estar viendo lo relativo a otros temas importantes, pero para el efecto vamos a irnos a nuestro recuadro de tareas y vamos a identificar. Dice que la tarea nos corresponde investigar cuáles son las funciones principales del jefe de recursos humanos. Ustedes tienen que investigar cuáles son las principales funciones y luego vamos a investigar cuál es la función de la oficina de recursos humanos. Primero van a investigar cuál es la función del jefe de recursos humanos y luego cuál es la función en sí de toda la oficina de recursos humanos. ¿Cómo se encuentra estructurada? ¿Cuántas personas pueden existir dentro de una oficina de recursos humanos? Yo les recuerdo que las tareas las deben de enviar los días viernes antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en cualquiera de los periodos con los que yo trabajo con ustedes. Esto es hasta
el tema 6. Espero que se les haya, espero que sea un tema bastante atractivo para ustedes, que sea bien innovador. Yo los veo la próxima semana para el desarrollo de nuestra última clase correspondiente a nuestra guía. Éxitos y los veo en el siguiente curso.